Por eso levantemos nuestra Biblia para decir nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Gracias, hermana. Gracias. El sermón de hoy, hermanos, tiene dos nombres. Recuerden ustedes que estamos en el mes de la juventud y el lema o el eslogan de este mes es el evangelio, por la fuerza de la juventud. Este es. Así es que el nombre de este sermón podría ser el evangelio, un desafío a la libertad del perdón, pero aludiendo a la juventud, deberíamos de llamar así este sermón: joven, no envejezcas anticipadamente a causa de la culpa. Y bueno, en el transcurso del sermón sabremos por qué de estos nombres. Vamos a Lucas capítulo 7, por favor, versículo 36 al 50. Y solamente téngalo abierto ahí un momento, no lo vamos a leer en este preciso instante. Quiero introducirme antes de la siguiente manera. ¿No me oigo bien? Yo a mí mismo me escucho, pero los demás me escuchan bien, hermanos. Sí, más o menos bajito. Sí, hermanos, allá arriba, como yo me oigo súper bien por esta cosa, pero ustedes no. ¿Ya oyen mejor? ¿Todavía no? ¿Ya mejor? Ya mejor, muy bien. Déjame introduzco de la siguiente manera. Un director de un semanario, una revista de cada semana, no hallaba qué poner en una de las columnas, y entonces ordenó a los editores que pusieran el decálogo, los 10 mandamientos, los que dio Dios al pueblo a través de Moisés. Le dijo: pongan sin explicación alguna los 10 mandamientos, de algo han de servir ahí. Al cabo de unos días recibió una carta de un suscriptor que dijo esto: favor de cancelar mi suscripción, porque su editorial es demasiado personal en contra mía. ¿Cómo la ven? Se parece a un hermano de nuestra iglesia que dice que yo nomás predico para él, y cada vez que bajo del sermón me dice: pastor, ya predíquele a los demás, usted nomás me habla a mí. Ahora lo dice de broma, pero aceptando la palabra. Pero este se fue grande, ¿no? Este se sacó un 100. O sea, leyó los 10 mandamientos y dijo: todo yo, todo yo. O sea, le quedaba todo. Bueno, esto me ayuda a pensar en una cosa muy interesante. Somos pecadores. Somos pecadores. El problema es que hay gente que no se ha dado cuenta de eso, o hay gente que no acepta eso, pero somos pecadores. Y resulta que es necesario que lo sepamos, que lo reconozcamos, para que nos acerquemos al Señor y experimentemos el perdón. Por eso el mensaje de hoy se llama el Evangelio, un desafío a la libertad del perdón. O dicho para los jóvenes: joven, no envejezcas anticipadamente a causa de la culpa. Experimentemos el perdón de Dios. Es necesario que reconozcamos nuestro pecado y que vayamos a Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17, salmo escrito por David después de que le fue declarado su pecado. Justamente dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Además dice así Proverbios 6:16 al 19, está en la pantalla si quieren leerlo conmigo incluso: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Si quieres seguimos leyendo: las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La cosa es clara: para acercarnos a Dios hay que hacerlo con humildad, reconociendo quiénes somos, sin pretensiones, sin exigencias, sin disfraces. Mi esposa ayer cantó una canción con los más 30 que dice: quítate la máscara. Sí, ¿verdad? Hay una canción que dice eso. Yo no sé si hace alusión a la lucha libre o qué, pero ¿no la han oído, hermanos? Qué bueno, algunos sí la han oído. Es muy, muy popular, en el sentido de populosa, ¿verdad? Quítate la máscara. A Dios hay que ir así, sin máscara. Oiga, Él sabe quién somos, sabe lo que hacemos, incluso sabe sobre nuestros pensamientos más íntimos. No vale la pena usar máscaras con Él, por Dios. Él sabe lo que pienso y lo que hago cuando estoy absolutamente solo, que ese es mi nivel verdadero de santidad.
Cuando estoy solo. Cuando estoy acompañado, puedo fingir, puedo apantallar a la gente, puedo manifestar cosas para que crean que. Pero cuando estoy absolutamente solo, ese es mi nivel de espiritualidad verdadero. Y Él sabe eso. Es que ir con Él con máscaras, bueno, pero ¿para qué? ¿Con qué sentido? Si con Él estamos desnudos siempre, sea como sea. Él sabe quién somos. El pasaje que hoy nos ocupa es un pasaje hermoso, lleno de ternura, de amor. Es un pasaje que nos ayuda a rechazar por completo esa idea que tienen algunos de Dios, como un Dios con el ceño fruncido, sentado detrás de un gran escritorio, con un martillo de juez, lanzando sentencias contra la gente. Esa clase de Dios no está en este pasaje. Este pasaje nos habla de un Dios cercano, tierno, lleno de amor para con los seres humanos, especialmente para con los pecadores arrepentidos. Porque al corazón contrito y humillado, dijo David, no lo desprecia el Señor. Vamos al pasaje y verán que sí es así, un pasaje lleno de la gracia del Señor. Es Lucas capítulo 7, los versículos 36 hasta que termine el pasaje, el versículo 50. Cuando lo tengan me dicen un gran amén. Se los leo, dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, del otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir así, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén, Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, habla nuestras vidas, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿No es un pasaje tierno, hermoso? Vamos a situarnos en las condiciones, en el contexto del pasaje antes de ir a las enseñanzas. Número 1, ¿quién es este fariseo? Bueno, se llama Simón, dice el texto, pero ¿quién es? Hay varias opciones. Que tal vez es un fariseo interesado en aprender de Jesús a pesar de las opiniones de su gremio. Si es así, es un fariseo extraño. Si es así, es un fariseo excéntrico. Los fariseos no aceptaron la doctrina del Señor Jesucristo, lo rechazaron. Si este es un fariseo interesado en saber la enseñanza de Jesús, definitivamente es un fariseo raro, extraño, loco. Y posiblemente lo expulsaron de la sinagoga, y posiblemente se burlaron de él, o lo regañaron sus compañeros. Tal vez es un fariseo confundido que quería saber. Tal vez no sabía todo lo que se decía de Jesús y todavía no conocía lo que decían los fariseos y dijo, pues ya es un maestro de la ley, voy a ver qué dice. Tal vez es eso. O tal vez es un infiltrado. Tal vez quiere saber acerca del Señor para atraparlo, como era la intención de muchos fariseos. Y si es así, es un hipócrita. Es alguien con máscaras. Eso explica su falta de atención para el Señor, su falta de amabilidad y su crítica severa para con la mujer. ¿Quién es la mujer? Tengo noticias para ustedes, hermanos, no es María Magdalena. ¿Se ha fijado que hay una cosa muy interesante con mucha gente que a cualquier mujer del Nuevo Testamento la hacen María Magdalena? No importa quién sea, creen que es María Magdalena. No es María Magdalena. De María Magdalena la Biblia dice que de ella salieron 7 demonios. Así es que, si todavía no conoce al Señor, es bastante poco probable que una mujer endemoniada vaya y haga un servicio como el que hizo al Señor. No es probable que sea María, la hermana de Marta y de Lázaro. Aunque el evento se parece, un frasco de alabastro, perfume, se parece,
no parece que sea el mismo incidente, el mismo evento. Si fuera el mismo evento, seguramente habría rasgos de que así fue. Y si fuera la misma María, que hizo 2 veces la misma cosa, seguramente diría en algún lugar y lo volvió a hacer. Así que probablemente no es ella. ¿Qué hizo el fariseo? Ahora vayamos a su acción de ambos. ¿Qué hizo el fariseo? Número 1, invitó a Jesús a su casa. Aunque no fue hospitalario, pero invitó a Jesús a su casa. Eso es lindo. No fue hospitalario, ¿a qué me refiero? En aquella época no se entraba a las casas con zapatos. Había que quitarse los zapatos antes de entrar a una casa. Y muy a menudo, o no muy a menudo, siempre había fuera de la casa una piedra o tal vez un tronco bien cimentado o enterrado, donde se paraba y alguien le mojaba los pies para limpiarse del polvo si estaba seco el ambiente, del lodo si estaba lluvioso. Usted sin zapatos se paraba ahí y le mojaban los pies. En algunos casos, cuando la casa era muy rica, tenían unos esclavos que hasta lo sentaban a usted, lo sentaban y luego le lavaban los pies y lo secaban y todo. Y usted entraba a la casa que muy a menudo tenía alfombra o telas o cortinas en el suelo porque así se pisaba. Este fariseo no hizo nada de eso. También se acostumbraba, si usted invitaba a alguien muy importante, usted manifestaba lo importante que era esa persona para usted poniendo una gota de perfume sobre su cabeza. Aceite perfumado. Eso no hacemos el día de hoy. Se imagina que lo invito yo a mi casa y luego cuando entra usted le voy echando perfume. Usted dice, ¿qué pasó, pastor? Pues que si huelo tan mal. O sea, es hasta ofensivo, ¿no es cierto? Pero en aquella época no lo era. Usted ponía una gota de perfume sobre una persona si era importante para usted, y 3 gotas si era muy importante. Y este fariseo no puso ni una gota sobre Jesús. No le dio agua para lavar sus pies. Lo invitó a su casa, pero no fue hospitalario. Juzgó negativamente al Señor. Dudó de su autoridad como profeta y maestro. Si fuera profeta sabría quién es esta mujer y lo que hace. Y vio con malos ojos a la mujer. La menospreció, sería la tercera cosa que hizo. Menospreció a la mujer y devaluó su acción de servicio. Si usted dice, ¿qué hacía la mujer? ¿Cómo se metió a la casa? ¿A poco cuando usted está en su casa cualquiera puede meterse? En aquella época así era. Usted recuerda, no recuerda, entendemos. No había candados y esas cosas como ahora. Usted cuando invitaba a un maestro importante del pueblo a su casa, abría ventanas y puertas. Número 1, para presumir. Invité a fulano de tal. Número 2, para compartir la bendición. Que sus enseñanzas se escuchen y las oigan los vecinos y los amigos. Se asomaban por las ventanas. Y cualquiera podía entrar a la casa y llevar un regalo a ese maestro que estaba ahí. Y el anfitrión de la casa no solamente no se enojaba, se sentía halagado. Es probable que esa es la razón por la que no lo ungió ni nada, porque pensaba que los del pueblo iban a hacerlo en lugar de él, iban a cooperar con él. Si es que tenía un corazón bueno. Si no, no lo ungió porque seguramente era una trampa. No sabemos exactamente. Pero, ¿qué hizo? Invitó a Jesús, pero lo juzgó negativamente y menospreció a la mujer. Seguramente se ofendió de todas maneras que entrara la mujer a su casa. ¿Saben qué quiere decir fariseo? Separado quiere decir. Nos habla de su doctrina, de su personalidad, de su carácter. Se creían los suyuyuy, se creían la gran cosa, los separados, los se cuece aparte. ¿Sí me explico? Los garbanzos de a libra. Y resulta que por eso despreció a esta mujer. ¿Qué hizo ella? Ahora veamos qué hizo la mujer. Número 1, sirvió. Lavó los pies del Señor con sus lágrimas y con un perfume. Aún el día de hoy eso es grato, ¿no? Se paga porque hagan eso, ¿no? No vas a una spa que te den masajes y te den una quién sabe qué de pies y te ponen perfumes y no sé qué y cremas relajantes. No vas a eso hasta a que te corten las uñas, ¿no es cierto? Las aguileñas o la uña enterrada y pagas por eso. Pero esta mujer hizo eso como un servicio de amor, como una muestra de aprecio extraordinario. Fue sincera, esto no lo pierda de vista. Fue sincera, porque estoy poniendo sobre la mesa la narración, las evidencias de cosas de la historia para que luego reconozcamos unas enseñanzas. Fue sincera, fue ella misma. Evidentemente rompió algunas reglas de aquella época, sin embargo hizo lo que le dictaba su corazón. Fue auténtica. Una mujer no podía tocar a un varón que no era su esposo, sus pies desnudos. No se podía soltar el pelo, lo traían sujeto siempre. Una casada lo tenía que tener incluso muy sujeto, cubierto, no lo podía ver más que su marido cuando estaba solas en la intimidad. Pero esa se soltó el pelo. ¿Eso de qué?
de que con lágrimas lavó los pies de Jesús, es raro hoy y era raro en aquella época también. Es extraño completamente. Y por supuesto que además de servir y de ser ella misma, amó. No cabe duda, aquella extravagante manifestación de servicio y compasión fue motivada por su gran amor. Muy bien, ¿qué podemos aprender de esta historia de perdón? Recuerden que digo para todos nosotros, el Evangelio es un desafío a la libertad del perdón. Joven, no envejezcas anticipadamente a causa de la culpa. ¿Qué enseñanzas encontramos? Número 1, el perdón de Jesús nos libera para servir. El perdón de Jesús nos libera para servir. Dice Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado se apodera de nosotros, de la vida de los seres humanos, y nos deteriora, nos confunde, nos impide desarrollar nuestro potencial. Mire cómo le dijo el Señor Jesucristo a la mujer hallada en el mismo acto del adulterio. ¿Recuerdan esa historia? ¿La han leído? Mire lo que dice el pasaje. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Al paralítico que fue llevado al Señor Jesucristo a través de un agujero en Capernaum, posiblemente la casa de Pedro, era paralítico y todos esperaban que lo que hiciera Jesús era que le tocara sus pies o que dijera alguna palabra y pudiera caminar. Pero mire lo que dijo Jesús en cuanto lo vio. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quiere más ejemplos? Al paralítico del estanque de Betesda, tiene 38 años de estar ahí en el estanque. El paralítico puso como pretexto de no estar sano que no tenía nadie que lo metiera al estanque cuando venía un ángel, según la leyenda, seguramente algún fenómeno del manantial, que de repente se acumulaba la presión y de repente saltaba más agua que de costumbre, y pensaban que era un ángel que había venido a remover en las aguas y que si te metías rápido antes que otro era sanado, y el paralítico puso eso de pretexto para no estar sanado. Jesús pudo haberlo agarrado y haberlo metido al agua, ¿no? Pero parece que la parálisis no era su problema, y Jesús le dijo estas palabras. Después de sanarlo su físico, después de ordenarle que se llevara su camastro a su casa, después de haber sido interrogado por los religiosos de la época, Jesús se lo encuentra de nueva cuenta en el mercado o algo así, y mire lo que le dijo, léanlo conmigo. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En todos estos casos, hermanos míos, el Señor imparte su perdón y, por así decirlo, desata a las personas para que puedan servir, para que puedan hacer algo por los demás. Y en 2 de los casos el Señor les dice, no peques más. Debemos entender una cosa. La palabra pecado viene de una palabra griega que significa errar al blanco. Lo he dicho en varias ocasiones. Luego entonces pecar es hacer cualquier cosa para la que no fuimos creados, hacer cualquier cosa para la que no estamos diseñados. Es hacer aquello para lo cual no venimos a la tierra. Así es que déjenme decirlo de esta manera, pecar es fallar al propósito de nuestra vida. Así que cuando el Señor nos exhorta a no pecar más, la idea implícita es la siguiente: cumple tu propósito, haz aquello para lo cual te mandé a la tierra, no me falles más. Aquella mujer, antes de hablar con el Señor, experimentó seguramente por la compasión que irradiaba el Señor, por el amor y la gracia que irradiaba el Señor, ella experimentó, digámoslo así, una motivación para servir. Sus manos suaves ahora eran útiles para lavar y acariciar con respeto y ternura unos pies cansados. Sus lágrimas, ahora no de dolor sino de gratitud, servían como aceite relajante para alguien cuya misión era la más difícil del mundo, la salvación de la raza humana. El costoso perfume ya no era útil para presumir ni para conseguir dinero. Ahora era un instrumento de servicio a quien más lo merecía. El amor de Dios, la gracia de Dios la desató, porque el pecado ata, el pecado esclaviza. La desata para servir. Nunca antes había usado sus manos para una acción tan gloriosa como esa. Nunca antes había usado algo de su dinero para algo tan sublime como provocarle descanso al Salvador de nuestras almas, cuyos pies seguramente estaban cansados. Llegó a ser una sierva cuando era una pecadora antes de eso, porque el perdón nos libera para servir. Antes pedía dinero por sus servicios, ahora servía por amor.
Podemos ver la gran transformación, la gloriosa transformación que experimentó por el perdón de Dios. En este mundo hay gente incapaz de servir a los demás. Se sienten tan dignos, se sienten tan completos, ilusos, no saben que les falta todo. Una característica de una persona perdonada es una persona que sirve, porque el que no sirve, no sirve. Dicen por ahí más larga la frase, el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Me gusta en breve, el que no sirve, no sirve. Esta mujer comenzó a servir, antes de eso no servía literalmente, ahora sirve. Una manera como podemos ver a las personas ser transformadas por Dios es cuando comienzan a servir. ¿Cuántos van a una zarza? Levanten su mano. Pueden bajar su mano les recomiendo a todos los demás, hay más de 2000 aquí que no van a una zarza, dicen según las manos. Resulta que durante mucho tiempo tuvimos una zarza en la casa de ustedes, una zarza muy grande que se multiplicaba pero volvía a ser grande y demás. La única solución para ese fenómeno de una zarza tan grande fue cancelarla. Hoy hicimos varias, ¿verdad? Pero durante el tiempo que tuvimos la zarza, yo pude ver personas ser transformadas, desde no convertidos, desde inconversos hasta convertidos, y hasta llegar a servicio en la iglesia y demás. Déjenme poner un ejemplo. Alguien que llegó a la zarza, no al templo, llegó a la zarza, así como con sospecha, así como con a ver qué van a decir esta bola de locos, fanáticos, religiosos. La primera vez no habló nada, no preguntó nada. Estuvo sentado mientras todos los demás moviéndonos, poniendo sillas y demás. Él en su trabajo es jefe. Posiblemente su familia también es jefe, entonces él pues estuvo vigilando desde la jefatura, como todos trabajábamos. Pero después de un tiempo comenzó a opinar, comenzó a decir cosas. Después ya hablaba. Yo pude ver cuando levantó su mano aceptando a Jesucristo. Y pude darme cuenta perfectamente de que ya había sido transformado. Cuando en vez de llegar a sentarse, a aplastarse al sillón, lo pude ver sacando sillas. Pastor, permítame, yo acomodo. Sí, ¿dónde va esta? Una persona cuando es perdonada, definitivamente se libera en él una capacidad para servir. Y ahora servir es honorable. Ahora servir es de primera categoría. Para el que cree que el servicio es de segunda categoría y que estar sentadote viendo a otros servir es lo que es de categoría, ese no ha experimentado el perdón de Dios. El perdón de Dios libera a las personas para poder servir al prójimo. Aunque seamos jefes, aunque en donde quiera que estemos seamos jefes, aunque otras personas nos sirvan a nosotros en otro ambiente, cuando es necesario podemos servir y usar nuestras manos para el servicio de otros. Esa es una de las características relevantes de la transformación del cristiano, su capacidad de servir. Y solo podemos servir cuando hemos sido liberados para hacerlo. No imitemos al fariseo, por favor. Él no sirvió, no lavó los pies de Jesús, que era la tradición que todo el mundo hacía. No puso perfume en su cabeza, que era lo que hacía una persona cuando alguien importante le visitaba. Pero esta mujer, desconocida para el Señor, tal vez para el fariseo no, sirvió. No imitemos al fariseo sus pretensiones de santidad. Imitemos a aquella mujer y su servicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Estoy exhortándoles a servir? ¿Estoy exhortándoles a ser muy serviciales? ¿Estoy exhortándoles a que la próxima vez que veamos a alguien cargando algo le ayudemos? No lo estoy invitando a eso. ¿Me estoy explicando mal tal vez? No, le estoy invitando a que vayamos al Señor reconociéndonos pecadores y que dejemos que nos perdone, porque cuando Él te perdona, te libera. Y en libertad hay una señal evidente de esa libertad: capacidad de servicio. Imitemos a aquella mujer y su servicio. Aceptemos el desafío a ser liberados por el perdón. Vayamos a Él y experimentémoslo como el perdonador y dejemos que nos libere para servir. Pero no acaba aquí la cosa. El perdón nos libera para servir. Pero no solo eso, el perdón de Jesús nos libera para hacer lo que Dios planeó. Voy a decirlo desde antes de la fundación del mundo, si usted quiere, para nosotros. Miren, el hijo pródigo se alejó de su padre y estaba entre los puercos, cosa que es lo más terrible que le podía pasar a un judío. Perdón, ya me enchoqué aquí mi pie. Y resulta que los judíos consideraban los puercos, porque Dios se los había dicho en Levítico, los animales más inmundos. Los judíos no, ¿cómo se dice? No crían puercos, hasta la fecha incluso. Y resulta que él está entre los puercos. Y el escritor sagrado, inspirado por Dios para decirnos de algo así como su conversión o su arrepentimiento,
Dice que tuvo que volver en sí, dice volviendo en sí. Tuvo que volver en sí. Hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy mismo están en sí mismos? O sea, usted está aquí. ¿Y dónde está usted? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo volvió en sí? Desde el punto de vista de la música, tal vez andaba en fa, o en sol menor, o en fu, en tono de fu. Ese es el que está entre la tecla blanca y la tecla negra. Es en el que cantan algunos, los más afinados de la iglesia. Cantan en tono de fu. Estoy bromeando. Volviendo en sí, ¿qué significa? Que estaba perdido de su identidad. No era él. No estaba borracho. ¿De dónde iba a sacar dinero para estar borracho? Ya se le había gastado todo. No tenía dinero ni para comer. Se le antojaba la comida de los puercos. No estaba borracho ni drogado. No andaba por ahí Tony Cameron y lo había hipnotizado. No, era alguien que Dios no planeó que fuera. Por eso volviendo en sí, significa tal vez que se preguntó, ¿quién soy? Y la respuesta fue, soy el hijo de un gran señor, un hombre millonario. ¿Y qué hago aquí? Malgastando mi vida, cuidando puercos, yo, cuando soy hijo de un gran señor. Volver en sí significa reconocer que Dios te creó para algo mejor que lo que estás viviendo ahora. Volver en sí significa reconocer que Dios tiene planes más hermosos para ti que las cosas que ahora mismo estás experimentando. Es reconocer que hemos pecado y que el pecado nos ha deteriorado la vida, nos ha destrozado la vida, nos ha convertido en alguien que no somos. Y debo regresar al Señor para que haga de mí lo que planeó desde el principio. Lo maravilloso de esta parábola del hijo pródigo es que el padre amoroso encuentra al hijo aún antes de que llegara a la casa, lo besa, lo abraza, le pone vestido nuevo, anillo de hijo, lo hace heredero una vez más y hace una gran fiesta matando el becerro gordo. Y siempre he pensado, ¿y el becerro gordo qué culpa tenía? Seguramente aquel joven estaba necesitado, hambriento, mugroso, desorientado, debilitado, enfermo, pero sobre todo estaba terriblemente avergonzado. ¿Se imaginan? Antes de irse de la casa de su padre, papá, me dan la parte de mis bienes que me corresponden, mis bienes, mi herencia. Hermano, ¿cuándo recibes la herencia de tus padres? Cuando se mueren, ¿no? ¿Qué le está diciendo al padre? Oye, si te vas muriendo de una vez, ¿cómo la ves si te mueres? Y si no te piensas morir, no le hace, dame mi herencia, como si te hubieras muerto. ¿No es grave lo que le dijo? Gravísimo. Y ahora cómo viene, con la cola entre las patas, como el perro del Chavo del 8. Vuelve el perro arrepentido. ¿Sí se la sabe usted? Muy sentida, esa hace llorar. Y regresa a su padre con la cara, se le cae la cara de vergüenza. No me trates como hijo, no te vengo a pedir que me aceptes de hijo, no lo merezco. Contrátame como el más pequeño de tus peones. Ni siquiera está ofreciéndose ser su esclavo, lo cual sería garantía de que comería todos los días y que tendría casa. Está pidiendo trabajo a destajo. Está pidiendo trabajo por honorarios. Si hay trabajo, me pagas. Si no hay trabajo, no me pagas. Es el más pequeño de los trabajadores y eso está pidiendo. Estaba terriblemente avergonzado, se le caía la cara de vergüenza. ¿Con qué derecho regresaba a pedir a su padre que lo recibiera de nuevo? Es por eso que la única idea que se le ocurriera era pedir trabajo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Seguramente ni siquiera levantaba su rostro hacia su padre, pero con su abrazo, su beso, su vestido nuevo, su anillo de heredero y la tremenda fiesta que armó el papá, lo liberó de ese sentimiento de culpa que le dolía más que el hambre, la enfermedad y la derrota. Porque insisto, estoy seguro que le dolía más la vergüenza, la culpa, que su hambre y su derrota. Con todo ello aprendió una cosa: él no era un cuidador de cerdos, tampoco era un borracho, no era un chamaco irresponsable, malagradecido. No. ¿Quién era entonces? Era el hijo de un gran señor. Así que se reencontró con su identidad. Llegan conmigo personas a la cita pastoral y me piden ayuda para diferentes cosas. Hay personas que han ido a decirme: pastor, tengo un problema muy serio, soy homosexual. Yo no acepto eso de nadie. Le digo a esa joven: no es cierto, usted no es homosexual. Sí, soy lesbiana, pero no es. Y no lo vuelva a decir delante de mí, por favor. Usted ha tenido unas experiencias, ha hecho cosas incorrectas que tienen que ver con homosexualidad, pero usted no es eso. Usted es una creación de Dios maravillosa, diseñada para algo especial. Usted, joven, no es un homosexual.
No vuelva a decir eso. Usted es un varón de Dios. Usted fue creado como un hombre. Usted ha adquirido una adicción, ha hecho ciertas cosas que no son correctas y que destruyen su vida. Pero usted no es eso. El problema es que en este mundo en que vivimos nos señalan y nos ponen títulos. Pero resulta que eres borracho, que eres vicioso, que eres irresponsable, que eres homosexual. Esta mujer se creía pecadora. Y Jesús le hizo saber: eres mi sierva amada. El hijo pródigo se reconoció: soy un fracaso. Y el padre hace una fiesta para decirle: eres un hijo maravilloso. Estoy hablando claramente lo que significa el perdón. Nos restaura el Señor a lo que realmente somos. Porque el pecado nos distorsiona, nos destruye nuestra identidad. ¿Recuerdan hace 15 días? Los médicos descubrieron que estaba yo iniciando un proceso de parálisis facial. No es tan grave, me explicó mi nuera, la doctora Mel, la esposa de Isaac. Me dijo: pastor, no es tan grave. Paz, me dice, ¿verdad? Como alguna gente piensa. Yo pensaba que era un asunto así como tipo derrame cerebral, algo así. No, me dijo, es un virus, un resfriado mal cuidado, una infección de los oídos mal cuidada, y se va la infección a un nervio facial, y entonces ese es el problema. Lo grave o lo aparatoso es que te enchueca la cara. Yo dije, pues yo ya me veía medio chueco desde antes, porque ninguno de los dos soy simétrico perfectamente, ¿verdad? Tiene un ojo caído así o algo así, y un cachete más cachetón o alguna cosa. Y entonces, pero Mel se dio cuenta que algo me estaba pasando. Y entonces, es lo grave, me dice, que de repente algunos no van al médico, no se atienden y se les enchueca terriblemente, y ahora para regresarlo a lo original. Y requiere uno tratamiento y no sé qué, y masajes y una maquinita, ¿no es cierto, doctora, aquí que da terapias y esas cosas? El pecado enchueca la vida. ¿Me explico? El pecado te enchueca. Y al rato ni sabemos quién eres. ¿Nunca se han topado con un amigo que conocieron en la secundaria y que lo ven después de muchos años y ya no se parece nada? Y le ha ido bastante mal. ¿No les ha pasado eso? Un día que fuimos a no sé qué escuela a escribir a nuestro niño, y me encontré a una compañera, y cuando regresé a la casa le dije a mi esposa: mi vida, por favor dime que no me veo tan mal. Porque mi compañera sí se veía bastante mal. El pecado distorsiona la vida. ¿A cuántos les ha dado alergia alguna vez? Así que se ponen todos enronchados. A mí también. Una vez me dio una alergia en mi rancho se llaman portolas, una lata de sardinas. Y me dio una alergia de esas que me puse como monstruo, así, bolas aquí, acá. Yo estaba, Dios mío, ¿qué me está pasando? Quería gritar: soy un ser humano, no soy un animal. ¿Se acuerdan de la película del hombre elefante? En serio, me sentía horrible. Por eso tengo miedo. Cada vez que hay así una cosa de latas, yo como que no le entro muy bien, porque me quedó la fobia de esa ocasión. Te distorsiona todo. Ahora te dan una inyección de avapena o no sé qué, y como darte más, hasta parece de película. El pecado distorsiona, te convierte en alguien que no eres. Se te enchueca todo el alma. ¿Sí estoy hablando claro? Y de repente se te nota en la cara también, y nada de terapia, ni toques eléctricos, ni ultrasonido. Aquí eso no sirve para nada. Es el perdón de Jesús, su perdón maravilloso, que te puede tomar y regresar al lugar original. Esa mujer, no se dice más de ella más que era pecadora. Es lo que se dice de ella, que era pecadora. Y los eruditos dicen que seguramente se refiere a una alusión a que practicaba la prostitución, porque ella pensaba que era una prostituta. Y aquí entre nos, no lo era. No lo era. Era una hija amada del Altísimo. El perdón le hizo retomar su verdadera identidad. Así es que, hermano, aquí presente, no eres eso que alguien dijo que eres. Discúlpame, no eres. No eres un esclavo del cigarro, no es cierto. No eres un alcohólico, no es cierto. No eres un adicto a la pornografía, mentira. No eres un irresponsable, no es verdad. No eres un chamaco engreído, no es cierto. Hay cosas en la vida que te han contaminado y has hecho cosas malas. Ha sido tu voluntad y no culpes a nadie. Ha sido tu decisión, no culpes a nadie. Pero si vienes al Señor, su perdón
te va a hacer reconocer quién eres en verdad. Un hijo de Él, una hija maravillosa de Él. Por eso digo, el perdón nos libera, no solo para servir, nos libera para hacer aquello que Dios planeó de nosotros. El hijo pródigo encontró su identidad. Lo mismo esta mujer. Ella era un ser creado no para vender su cuerpo, ni para hacer una deshonra y llevar una vida de inmoralidad, de tristeza y dolor. Ella había sido creado para ser amada, para ser amiga, para ser ejemplo, para ser alguien recordada como lo hacemos nosotros hoy. Miren que no paro de hablar de ella, de lo que Dios hizo en ella. Para eso fue creada. La enseñanza es clara. El perdón de Jesús nos libera para hacer aquello que Dios planeó que fuéramos cada uno de nosotros. Conozcamos a Jesús como nuestro perdonador y encontraremos nuestra verdadera identidad. Aceptemos el reto de ser perdonados ahora mismo. Joven, Dios te creó para algo maravilloso. Así es que eso que haces, eso que practicas, a lo mejor la estás regando, a lo mejor estás teniendo cosas, a lo mejor tienes relaciones sexuales en tu noviazgo, la estás regando. Y a lo mejor si vas con un religioso muy estricto, va a decir, eres un fornicario. Y la Biblia dice, ni los fornicarios entrarán. Pero tú puedes venir al Señor Jesucristo y experimentar su perdón. Y entonces eres un discípulo. Esa es la gran diferencia. No solo eso, también el perdón de Jesús nos libera para amar. En aquella época las mujeres no usaban el cabello suelto. Una vez casadas se recogían el cabello muy pegado, muy sujeto a su cabeza y solo el esposo lo podía ver en la intimidad. Aquella mujer se soltó el pelo y lo usó como una suave toalla para rendir un servicio al Señor. Nadie la invitó, sin embargo, ella se aprovechó la puerta abierta para realizar su tarea. Las mesas, hermanos, en aquella época eran como de este alto aproximadamente. Estoy sentado en la mesa ahorita, pero en aquella época no se sentaba uno en la mesa. No me puedo acostar porque luego no tengo manera de levantarme por mi columna. Pero las mesas eran de este alto y los comensales literalmente se acostaban a los lados de la mesa. No había sillas, la mesa era muy chiquita, ¿para qué una silla? Se acostaban con este codo en el suelo, con esta mano estiraban y comían la comida, tomaban la comida. Así es que sus pies estaban acá, atrás. En ocasiones incluso cuando terminaban de comer y comenzaban a platicar, incluso ponían los dos brazos ahí cerca de la mesa y platicaban. Por eso dice el texto que la mujer vino por atrás de Jesús. Él está volteando hacia la mesa, tal vez de perfil o tal vez ya completamente pecho tierra. Ella viene por detrás, sus pies desnudos, y es cuando comienza a derramar sus lágrimas. Algunos piensan que incluso las había acumulado sus lágrimas en un pañuelo y con eso ungió al Señor Jesucristo. Luego puso perfume, con sus cabellos secó sus pies. Eso es una extravagancia. El día de hoy sería una extravagancia y en aquella época también lo fue. Ella aprovechó la puerta abierta y sin que nadie invitara se metió. Podemos decir que la enseñanza que nos deja es la siguiente. Escúchenme, por favor, todos, pero especialmente jóvenes, escúchenme. Esta es la enseñanza que nos deja. Atrévete a amar con la misma libertad con la que pecaste. Repito, atrévete a amar con la misma desfachatez y extravagancia con la que pecaste. Es triste, pero hay gente que se siente tan libre de pecar y lo hace con tal desfachatez que impresiona. Hay quien incluso presume y cuenta como hazaña sus pecados. No hace falta más que ver el muro de algunos jóvenes en el Facebook para darnos cuenta de eso. Algunos se gozan de poner su fotografía. No sé por qué a algunos les encanta aparecer encuerados en las fotos de su Facebook. Tienen una especie de idolatría por su físico, ¿no? Se nota que se toman la foto ellos mismos. Y algunos aparecen en las fotos en un ambiente que evidentemente es un antro. Se ve por ahí alguna botella y algunos cara de beodos, cara de borrachos ahí alrededor de ellos. Y algunos se gozan de poner eso en su... Y como que no hay conciencia de que eso lo puede ver cualquier persona del mundo entero que tenga internet y computadora. Algunos con una desfachatez publican su estilo de vida. Algunos estilos de vida que no son dignos de ser publicados. Pero cuando se trata de amar a Dios, cuando se trata de adorarle, de servir en la iglesia, les da pena.
van a un baile y se avientan la del el mariachi loco. Esa de que hay un sombrero y bailan todos juntos, no sé cómo se llama, caballo o algo. Sí, se llama. He visto que esa les gusta mucho a todos los chavos. Y no, en cuanto la tocan, salen todos corriendo a bailarla. Y lo vienen aquí al templo y el director de la alabanza nos pide que levantemos las manos. Y otra vez como que levantemos las manos. ¿Sí? Hasta las meten más en la bolsa, más adentro, para no levantar las manos, porque les da vergüenza celebrar al rey, exaltar, y luego hacerle así. Algunos ni le hacen nada nomás porque tienen miedo. Pero que no vayan al pachanga, porque ahí sí, hasta gritan groserías. Van al fútbol y gritan grosería y media a los jugadores, tú, y cosas de esas, y saben chiflar. Yo ni sé chiflar, es todo lo que sé chiflar. Y algunos, y cosas, musiquitas que de por sí ya dicen algo. Pero cuando se trata de amar, esta mujer fue ella misma. Había pecado deliberadamente, había pecado extravagantemente y amó en el mismo nivel. Me encanta esa idea, me fascina esa idea. Creo que es la enseñanza presente en este asunto. Algunos, como el fariseo, el día de hoy siguen teniendo malos pensamientos al respecto. Si fuera profeta no dejaría que esta mujer lo tocara, porque el león cree que todos son de su condición, porque el que tiene mente cochambrosa, porque así vive él. Esta mujer hizo algo extraordinario, igual que había pecado extraordinariamente. Había sido muy mala públicamente. No era una mujer de dudosa reputación, no, era una mujer de mala reputación conocida. Y ahora, al experimentar el perdón de Jesús por la gracia que él irradiaba, con esa misma desfachatez se atrevió a amar. Joven, atrévete a amar con la misma libertad con la que pecas. No sabemos cuál fue la intención del fariseo al invitar al Señor a su casa, pero una cosa sí sabemos: no amó. ¿Y cómo iba a hacerlo si estaba muy ocupado presumiendo su legalismo? Estaba presumiendo su religiosidad. Estaba demasiado ocupado criticando a los demás. ¿Dónde he visto eso yo? Ya me acordé dónde. En la iglesia. El Señor le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Las 2 primeras veces Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. La tercera vez lloró y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, porque entendió la mecánica de la pregunta. El Señor sabía que necesitaba experimentar su perdón 3 veces, porque 3 veces lo había negado. Y luego le dice: apacienta mis corderos. Es decir, le dice: ya eres libre, ahora sírveme, sirve a mi reino, apacienta mis ovejas. Le estaba liberando para amar. Cuando alguien experimenta la culpa del pecado, no puede amar. Vienen conmigo, o usted va con un psicólogo o con una persona que da terapias familiares, buscando que nos estudien y que nos analicen, y algunos hasta se someten a cosas raras, como que les hacen regresiones y los hipnotizan, y que cuando naciste y no sé qué, y analizar tus antepasados. Y si vas con uno de esos gurús disque cristianos, peor la cosa, porque tienes que cancelar maldiciones generacionales y no sé qué tantas cosas. La cosa es más sencilla. Los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos se basan en una cosa: no hemos experimentado el perdón de Dios. ¿Cómo vamos a ser libres para amar? ¿Cómo voy a ser libre para amar si no he experimentado el perdón de Dios? Estoy atado por el pecado, estoy distorsionado, estoy chueco, estoy como una persona con alergia espiritual, como un monstruo. No soy quien debía ser. Pero cuando vengo al Señor y experimento su perdón, entonces soy libre y puedo amar a las personas a las que antes no podía amar. Y puedo ser amado por las personas que no me podían amar antes, porque el perdón de Dios definitivamente transforma la vida. Y ahí está la clave. Pero ante el pecado, en ocasiones buscamos otros caminos, ustedes y yo. Les voy a dar unas opciones aquí de caminos que podemos buscar, porque son los típicos de la gente. Por ejemplo, el camino del karateca. ¿Saben el camino del karateca? ¡Ya! ¿Sí dije más o menos como dice un karateca, o dije más o menos como alguien que se espinó? El camino del karateca, la defensa personal. O sea, te defiendes como gato panza arriba.
culpas a los demás. No, lo que pasa es que, no, yo no cometí ese pecado, lo que pasa es que tú me dijiste. Eso se llama voltear la tortilla. En la teología mexicana se llama voltear la tortilla. Hermanos esposos, ¿se voltean la tortilla el uno al otro? Entonces ya tienen la tortilla muy quemada. Tú me dijiste, no, pero es que tú dijiste no sé qué, pero tú hablaste. O sea, culpar al otro. Esa es la estrategia del karateca, la defensa personal. Apelar a las desventajas de la vida, ocultarse en las circunstancias y culpar a los demás. ¿Quieren otro camino? Les propongo otro, el camino del comerciante de piratería, por supuesto. La justificación barata. Y digo barata porque hay una justificación espiritual verdadera, la que Jesús realizó en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Pero la justificación barata sería lo siguiente: tratar de minimizar nuestra responsabilidad, exaltar nuestras buenas. Bueno, pero sí traigo dinero, dice el varón. Cuando la mujer, nunca estás aquí, no eres cariñoso, no ayudas a los muchachos en la tarea, pero traigo dinero, nunca te ha faltado nada. No es, ¿ha oído esa justificación barata? No te están diciendo que no traes dinero, te están diciendo que no traes amor, te están diciendo que no traes cariño. No salgas con que traes dinero. Sigue trayendo el dinero, pero también trae cariño y amor. ¿Sí me explica? Pero es la justificación barata. No, lo que pasa es que no entiendes mis intenciones. No era mi intención. Lo que pasa es que mi intención era otra. Es que debes entenderme. Otro camino, el camino del closet abierto. Por aquello de salir del closet. Esta es la desfachatez. Esta es la actitud necia del que dice, ni modo, así somos todos, ¿qué le vamos a hacer? Todos tenemos errores, así soy yo, háganle como quieran. Sí, ¿y qué? Y si no quieres, la puerta está muy ancha, mide 1,35 metros, puedes irte cuando quieras. Hay quien hasta mide la puerta para decir, hazle como quieras. Este es el camino del closet abierto. Y hay uno más. Fíjese, les he hablado del camino del karateca, la defensa personal, el camino del comerciante, la justificación barata, el camino del closet abierto, la desfachatez, y el camino del pípila. ¿Cómo la ven con este? La culpa en la espalda. Esta es la actitud del que se declara el ser más malo del mundo y se autoflagela emocionalmente. Sí, yo pecador, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Ya me eché un rezo, ¿verdad? Que no está tan mal, ese rezo es bueno, por cierto, en esa primera parte dice cosas correctas. Pero esta es la actitud del pípila, el que sí, yo tengo la culpa, sí es cierto, soy bien malo, sí, yo la riego. ¿Ha notado que las personas viciosas tienen un momento en el que tienen esta actitud? O sea, un momento en el que reconocen todo. ¿Y para qué sirve? Para nada, porque después vuelven a hacer otra vez lo mismo. Porque eso no es lograr el perdón, eso nomás es autoflagelarse. Personas así padecen la vida en lugar de vivir, mueren la vida. Su capacidad de amor está por los suelos y sus relaciones interpersonales destrozadas. Pero les tengo un camino mejor que el del karateca, que el del comerciante, que el del closet abierto y que el del pípila. El Señor nos muestra un camino mejor, la experiencia del perdón. El perdón nos libera para amar a Dios. El perdón nos libera para amar a nuestra esposa, para amar a su esposo. El perdón nos libera para amar a nuestros hijos y a nuestros padres, hermanos, amigos, compañeros, hermanos en la fe, etc. Experimentemos el perdón de Jesús y seamos libres para amar. Si hemos tenido problemas en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, si somos gente con problemas con todos los que nos relacionamos, tal vez no hemos experimentado el perdón de Dios, tal vez nos hace falta ir con Él y decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que soy un pecador. Así que tengo un desafío, hermanos. Nos ha dicho el Señor 3 cosas. El perdón de Jesús nos libera para servir. El perdón de Jesús nos libera para hacer lo que Dios planeó. Y el perdón de Jesús nos libera para amar. Perdóname por tener éxito. Pudo haber sido la palabra que le dijera esta mujer al fariseo. Perdóname por tener éxito. Porque tristemente, cuando Dios bendice a una persona, cuando tiene éxito una persona, siempre hay alguien que se siente ofendido, envidioso y no tarda en criticarlo. Aquella mujer fue condenada por el legalista fariseo, pero el Señor salió a su defensa. Ahora bien,
No malentendamos el pasaje, y lo seguiremos estudiando en la zarza de esta semana, por cierto. El Señor no está diciendo que si amamos mucho se nos perdonan más pecados, porque entonces tendríamos que decir, Señor, ¿y este pecado como cuánto amor cuesta? ¿Sí me explico? O sea, voy a amar bastante para poder cometer ese pecado. No es la idea. La verdad, no voy a leer los textos bíblicos de otras versiones, hermanos, en la computadora, no lo voy a hacer. Me adelantan, por favor. No es el asunto. El Señor lo que quiso decir fue lo siguiente: amar no produce perdón, pero el perdón sí nos libera para amar. Lo que Jesús está diciendo, se le nota a esta mujer que le fue perdonado mucho porque ama mucho. Y a ti se te nota que no te han perdonado nada porque no amas nada. Ahora, tanto ella como el fariseo necesitaban el mismo perdón. El fariseo no era el que le debía 50 denarios a su amo, y ella no era la que debía 500. Ambos debían miles de denarios a su amo, a Dios Todopoderoso. El fariseo no es alguien a quien le va a perdonar menos, no, tiene un montón de pecados. Tal vez no consiste en adulterio o fornicación, pero envidia, odio, desprecio, discriminación del género humano, orgullo, soberbia, todo eso lo tenía, y eso es terrible. Él necesitaba el mismo perdón que la mujer, pero aquí está la cosa: él no lo reconocía, y si no lo reconocía, no experimentaba el perdón, y si no experimenta el perdón, pues no ama. Por eso llega a su casa, ni le lava los pies, entra a su casa, ni le pone perfume. Y esta mujer, dice Jesús, y esta, desde que llegué, me lavó los pies, y desde que llegué no dejaba de besarme, como diciendo, en serio, se le nota, ha experimentado el perdón. Esta es la idea aquí. Amar no produce perdón, pero el perdón sí nos libera para amar. El fariseo era tan pecador como la mujer y necesitaba igual el perdón, pero no lo experimentó porque no reconocía que lo necesitaba. Tampoco fue liberado y por tanto no amó. He aquí dos opciones a escoger. Podemos ser como el religioso fariseo o podemos ser como la mujer transformada. ¿Qué camino piensa seguir, hermano? Conozcamos a Jesús. Les propongo hoy como el perdonador. En la novela, en los cuentos de las crónicas de Narnia, hay un detalle muy interesante. Alguien puso en el internet una frase de ese libro y me puso a mí como autor. No soy el autor, es C.S. Lewis el autor de esa frase, porque en su novela aparece. Los niños príncipes ven a Aslan, el rey, el león que representa a Jesús, lo ven cada vez más grande. Oye, ¿qué pasó? ¿Creciste? Y él dice, mientras más me conoces, más grande soy para ti. Me encanta eso. Mientras más lo conozco, más gigante es. Y ahora yo les propongo que lo conozcamos como el perdonador. Él es el Todopoderoso, Él es el juez justo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Pero también es el perdonador, el que se acerca a nosotros, el que puede liberarme para servir, el que puede liberarme para que yo sea lo que planeó originalmente que sea, y deje de ser lo que han dicho que soy, lo que algunos en la vida me han hecho ser, y que yo sea lo que realmente Él planeó que yo fuera. Y puedo ir a Él y me perdona y me da capacidad de amar, me capacita para amar. Es una transformación extraordinaria. Pero, y aquí está lo difícil de este sermón, tengo la impresión de que la mayoría de los que estamos aquí tenemos muchas posibilidades, muchas, de identificarnos con el fariseo. Y corremos el riesgo de tener pocas posibilidades de identificarnos con la mujer. Yo nunca he practicado la prostitución. ¿Cómo me identifico con la mujer? Soy hombre, ni siquiera soy mujer. No tengo el cabello largo, ni un perfume tan costoso. Vengo a la iglesia, leo la Biblia, soy parte del pueblo de Dios. Caray, me estoy describiendo y estoy muy cercano a ser un fariseo. ¿Captaron el problema?
¿Pueden ver la dificultad de este mensaje? Que existen muchas posibilidades de que nosotros actuemos como el fariseo. Uy, sí, este sermón le hacía mucha falta a mi cuñada. Qué bueno que vino. Ojalá que esté atenta, porque para cómo es. Y esté yo pensando en no sé quién. Yo no sé usted, pero yo soy pecador. Me identifico con David. Me cae muy bien David, el rey David, porque era compositor de canciones. Yo también. Pero la escena más impresionante para mí de este rey es cuando Natán llega con él y le dice: fíjate que había un hombre que tenía 1000 ovejas y otro que tenía solamente una, y la amaba como si fuera su hija. Y resulta que el que tenía 1000 ovejas tuvo la visita de unos amigos. ¿Y qué crees que hizo? Mandó por la oveja del que tenía solo una oveja, la mató, hizo barbacoa para sus amigos. ¿Cómo la ves? ¿Qué hacemos si David dijo: ese hombre es digno de muerte? Y Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. David tenía muchas esposas, muchas, y ya estamos hablando de muchas. Y Urías Eteo, su guerrero fiel, tenía una sola. Pero a David se le antojó, la mandó traer a su palacio, incluso la embarazó. Y para taparle el ojo al macho, mandó a su marido: ve, ya no vayas a la guerra, vete, porque estaban en guerra, vete con tu esposa, para que dijeran: pues es de él. Él no fue con su esposa, estuvo en la puerta de la habitación de David como soldado firme. Cuando sale David, despierta: ¿qué estás haciendo aquí? ¿No fuiste con tu esposa? No puedo ir con mi esposa. ¿Cómo quieres? Si estamos en guerra y tú eres mi señor y rey, estoy cuidando tu sueño. Es un cachetadón ranchero, ¿no? ¿Creen que David dijo: ay, miserable de mí? No, hizo una carta, y esa carta le dijo: toma, llévasela a Joás. ¿Joás? Sí, el rey, el general del ejército. ¿Sabe qué decía la carta? Pon a este soldado al frente de la batalla. Cuando Joás vio la carta, dijo: este trajo su sentencia de muerte en su propia mano. Y David vivió un tiempo así, en ignorancia de su pecado. Oraba en las mañanas, le recitaban textos bíblicos sus consejeros espirituales, y como si nada. Hasta que vino Natán el profeta y lo confrontó con esa historietita que le contó y le dijo: tú eres ese hombre. Y entonces se arrepiente, y es cuando compuso el Salmo 51. ¿Lo han leído? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le dice: vuélveme el gozo de mi salvación, espíritu noble me sustente. Dice muchas cosas ese salmo, leímos uno de esos textos. Así es que cuidado, porque este mensaje, este texto, puede hacer que nos identifiquemos usted y yo muy cercanamente al fariseo, y sería riesgoso. Deberíamos identificarnos a la mujer pecadora, porque usted y yo también somos pecadores. Tal vez no hemos hecho lo mismo que ella, tal vez sí, tal vez no, pero ha sido la misma cosa, algo que tiene que ver con destruir nuestra identidad, porque no es parte del plan de Dios para nuestra vida, y eso es pecado. Por eso le propongo que hoy vengamos al Señor y lo conozcamos un poco más, y hoy lo conozcamos como el perdonador. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra preciosa, y te pido, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, en esta actitud de contrición, y que experimentemos tu perdón, Señor, para ser transformados, liberados para servirte, liberados para ser de acuerdo a tu plan, y liberados para amar, Señor. Bendícenos, por favor. Sigan orando, mis hermanos, y les pido un momento de quietud. Tal vez algunos incluso han estado luchando contra la palabra de Dios, platicando con el de al lado, leyendo su Facebook en el teléfono de una vez. Pero esta es la palabra de Dios y ni siquiera es mía. Yo leí solamente la palabra y quise poner sentido para que usted y yo recibiéramos lo que Dios tenía para nosotros hoy, porque es el texto que tocaba, por cierto. Pero qué tal que venimos a Dios y le decimos: Señor, acepto que he pecado contra ti. Tal vez incluso alguien deba confesar un pecado muy en particular. Señor, hay algo muy especial, tú lo sabes ya, contigo no necesito máscaras. Perdóname, Señor, límpiame, Señor, transfórmame, por favor. Si quieres decirle eso al Señor, por favor, no te pongas de pie ni levantes tu mano. Allí en secreto de tu corazón, díselo a Dios. Es algo tan
tan serio lo que te estoy pidiendo que creo que debes hacerlo ahí en el secreto de tu corazón ahora mismo. Yo no sabré que tomas esta decisión, pero Dios sí. Habla con Él y confiésale y pídele que te restaure. Señor Santo, bendice a mi hermano, mi hermana, por favor. Derrama perdón sobre nosotros hoy, Señor, por favor. Límpianos, Dios. Libéranos de este pecado que nos distorsiona, nos destruye, nos cambia la vida para mal. Libéranos para servir, Señor, para hacer lo que tú planeaste que fuéramos, hijos tuyos, príncipes y princesas, embajadores de tu reino en la tierra, siervos tuyos. Y libéranos, Señor, para amar a la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos. Seguramente experimentaremos una transformación maravillosa en nuestra familia por tu perdón. Que así sea, Dios, por favor. Te lo suplicamos, te pido, intercedo por cada hermano y hermana que está orando ahí en el secreto de su corazón a ti. Bendícelos, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.